Bienvenidos al estudio discipulado Nueva Vida en Cristo número 3. En esta oportunidad estudiaremos el paso número 4. Esta lección se titula Animándonos unos a otros y vamos a ver dos puntos muy importantes. El primero, anímense, y estudiaremos la importancia de animarnos unos a otros, y en el segundo punto, cómo animarnos, y al final veremos algunos consejos prácticos. Pero comencemos respondiendo a las preguntas de conocimiento previo. Respondamos verdadero o falso. ¿Nuestro tiempo con otros creyentes debe motivarnos a vivir mejor? ¿Solo nuestros hechos, no nuestras palabras, pueden animar a otros? ¿Pasar tiempo con alguien cuando está pasando por problemas es una buena manera de animarle? Responderemos a estas preguntas al final de la lección. Comencemos con el primer punto. Anímense. En 1 de Tesalonicenses 5:11 hay dos mandatos. Vamos a anotar cuáles son. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. En este versículo hay dos mandatos. Dice que debemos animarnos y debemos edificarnos. Aquí la palabra animarnos significa que debemos consolarnos, ya sea por algún problema o alguna dificultad, pero al mismo tiempo debemos edificarnos. Y eso significa ayudarnos a nuestro crecimiento espiritual. Para animar a alguien, ¿es necesario solo decir cosas positivas aun si no son ciertas? Y la verdad es que no necesitamos decir cosas positivas, y peor si no son ciertas. Lo único que necesitamos para animar a una persona, a un hijo de Dios que está pasando por una dificultad o ha pecado, es la palabra de Dios. No necesitamos otra cosa. ¿Por qué razón debemos reunirnos con otros cristianos según Hebreos 10:24? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Según este versículo, la razón de reunirnos en una iglesia es para estimularnos al amor y a las buenas obras. La palabra estimularnos significa incitar, es decir, influenciar. Y algo muy hermoso de pertenecer, asistir a una iglesia, es que influenciamos en los demás. Podemos influenciar cosas malas, pero la palabra de Dios nos dice que lo que debemos influenciar es el amor y a las buenas obras. En otras palabras, no ser un instrumento de tropiezo, sino uno de edificación. ¿Y cree que estimular se limita solo a decir cosas buenas? ¿Y por qué? Según el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Y para estimular solo se necesitan decir cosas buenas? No, se necesita la exhortación. ¿Y qué es la exhortación? Es advertir. Si tú ves a alguien, algún hermano que está viviendo una vida desordenada, ve y exhórtale, es decir, ve y adviértele y dile, hermano, lo que estás haciendo dice la palabra de Dios que es pecado. Claro, nunca debemos ir con yo creo que lo que tú estás haciendo está mal, porque son tus palabras. Tiene que ser la palabra de Dios quien advierta, no nosotros. Ahora vamos a apuntar los dos mandamientos de Hebreo 10:25, y uno de ellos es que no debemos dejar de congregarnos. Y esto es muy importante, sobre todo porque hay muchas personas que en diferentes medios dicen que no es importante ir a una iglesia. Y la verdad es que la palabra de Dios es clara y dice que no debemos dejar de congregarnos. La razón es porque en la congregación nos exhortamos, nos animamos, influenciamos a los demás, incitamos a las buenas obras, incitamos al amor. Y eso es muy importante y que no lo podemos hacer solos. Claro que siempre necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, pero muy bueno es que estemos todos unánimes, juntos, con un mismo sentir, con un mismo propósito, el de alabar a nuestro Señor y vivir una vida de santidad. Quiere decir entonces que congregarse con otros creyentes incluye asistencia a los cultos de la iglesia. Es muy importante que asistamos.
Además, incluye comunión con creyentes durante la semana, como visitas, llamadas, grupos pequeños. Algo que es muy importante es conocer a todos los hermanos de nuestra iglesia, porque como dice su palabra, somos hermanos de una congregación y debemos conocerlos a todos. Nunca debemos de formar, este es mi grupo y con ellos sí hablo, con los demás no. Eso no debe haber en una, como dice el número, una congregación. ¿Cómo pueden ayudarnos estos contactos informales? Es decir, no solamente basta con el culto, sino que debemos relacionarnos con nuestros hermanos durante la semana y podemos pedir que nos ayuden en oración, o cuando queremos tomar una decisión o un consejo, podemos pedirle a algún hermano de nuestra iglesia. Claro que tiene que ser un hermano que conozca la palabra de Dios, como le decimos, un anciano en la fe. ¿Y cómo nos puede ayudar? Bueno, ayuda a crear relaciones de amor, hermandad y amistad. Y también ayuda a que podamos exhortarnos unos a otros. Ahora, hay urgencia de reunirnos porque aquel día se acerca, como dice la parte final del versículo 25 que está resaltada en rojo. ¿A qué día se refiere? Vamos a ver el versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Se refiere a la segunda venida de Cristo. Y la razón por la cual debemos exhortarnos, animarnos a vivir en amor y santidad es porque Cristo viene pronto y debe encontrarnos de esa forma, en santidad. Recuerda lo que dice su palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios, pero sin santidad nadie verá a Dios. Ahora veamos el segundo punto. ¿Cómo debemos animarnos? Si ya sabemos que la exhortación y animarnos es muy importante, también debemos aprender cómo hacerlo. ¿Cuál es la manera de animar a otros según Proverbios 12:25? La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Y la manera de animar, según este versículo, es con buenas palabras. Ojo, esto no significa minimizar la falta o pasarla por alto. En la versión Dios habla hoy, el versículo dice así: la angustia deprime al hombre, la palabra amable lo alegra. Cuando dice con buenas palabras, se refiere a que debemos hacerlo con amabilidad. ¿Y por qué? Porque debemos considerarnos nosotros mismos, es decir, debemos ponernos en la posición de la otra persona. Leamos Proverbios 18:21 y completemos esta frase. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Completamos con la palabra muerte y la palabra vida. Y ambas, muerte y vida, dice que están en el poder de la lengua. ¿Qué significa esto? Significa que nuestras palabras son poderosas para levantar a alguien y animarlo, o para matarlo también. Proverbios 16:24 agrega sobre las palabras amables: panel de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Quiere decir que nuestras palabras deben ser justa y adecuada para la situación. Claro, nunca pasamos por alto o minimizamos el pecado, pero sí tratamos con amabilidad, considerando a esa persona como a uno mismo. De esta forma, nuestras palabras deben contribuir a, leamos Efesios 4:29 para completarlo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Y nuestra palabra debe contribuir a la edificación. Y en este versículo algo muy importante dice que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca. ¿Cuáles son esas palabras corrompidas que no deben salir de nuestra boca? Son palabras groseras, palabras obscenas, palabras ofensivas o palabras torpes. ¿Y cuáles son las palabras torpes? Aquellas que se dan en las circunstancias no adecuadas. Ahora vamos a dar algunos ejemplos de palabras que animan y edifican. Palabras como: tú eres un hijo de Dios, o
Dios te ha dado la victoria, solo debes confiar en Él, someterte a Él. Son palabras que te animan. Tú eres un hijo de Dios. El Señor murió por ti. Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por tus pecados. Son palabras que nos animan. Él nos perdona. Él es nuestro consolador, nuestro baluarte, nuestra torre fuerte. Qué hermoso. Pero también hay ejemplos de palabras que desaniman, como tú no pareces cristiano, o tanto tiempo en la iglesia y no cambias. No, esas palabras no deben salir de nuestra boca. Deben ser palabras como la miel, pero palabras de exhortación, de advertir el pecado, pero con amor. Y ahora pensemos un momento en que también nosotros debemos medir nuestras palabras. Por lo general, ¿qué palabras usas? Pueden ser palabras que edifican, critican y regañan, consuelan, son chismes, promueven unidad, son quejas, levantan el espíritu de otros. ¿Qué palabras usas tú? Tal vez en este autoanálisis no ha salido muy bien y tú quieres aprender cómo podemos animar a otros. Vamos a ver ahora algunos consejos para animarnos. Primero, use palabras que estimulan y agradecen. Palabras como bien hecho, puedes hacerlo, tengo fe en ti, te esforzaste, no te preocupes por los errores o gracias por tu ayuda. Son palabras que van a animar a la otra persona y también van a permitir que continúe la conversación, porque cuando tú le dices algo malo a una persona, por lo general esta ya no quiere escucharte. Segundo consejo, trate con respeto y dignidad. Espere lo mejor del otro, no lo peor, confíe en él. Recuerda, esto es uno de los pasos acerca del verdadero amor que estudiamos la lección anterior. Siempre debemos esperar lo bueno o lo mejor de las personas y nunca perder las esperanzas. Tercer consejo, evite criticar, gritar y ridiculizar. No espere perfección. Evite el sarcasmo y chistes a expensas de otros. No se burle, por favor, del pecado o de la situación de su hermano o de otra persona. Además, limite los peros, como hiciste bien, pero no. Estamos criticando y juzgando. Debemos tratar a las personas con amor. Recuerda, nuestras palabras deben ser como la miel, dulces, para poder expresar y exponer la palabra de Dios. Cuarto consejo, escuche con empatía cuando otros hablan. Empatía significa ponernos en el lugar de la otra persona. Debemos ponernos en sus zapatos, como si nosotros fuéramos aquellos que están desanimados o los que hemos cometido una falta, un pecado. Además, interésese por él. Préstele toda su atención cuando le esté hablando. Mírele a los ojos sin estar pensando en cómo usted va a responder. No pensemos en la solución mientras la persona está hablando. Primero escuchemos todo lo que tiene que decir. Además, no interrumpa y evite juzgarlo, como ¿por qué no hiciste esto? O suposiciones como debiste haber hecho esto. Por otro lado, él sabrá que ha sido escuchado si usted puede repetir lo que él ha dicho. Y esta es una técnica de los psicólogos cuando escuchan a la persona. Por lo general repiten las últimas partes o los puntos importantes, haciéndole saber que en todo momento le está escuchando. Quinto consejo, tome en serio sus temores y ayúdele a vencerlos. Nunca diga, ay, pero ¿sigue teniendo temor en esto? ¿O esto es tan sencillo como no lo puede sobrellevar? No lo haga. Cada persona es diferente. Sexto consejo, enséñele a limitar el uso de la frase no puedo. Recuerde, hay un versículo muy conocido que dice, todo lo puedo. Claro, en Cristo que me fortalece. Y no por nuestra fuerza o autodeterminación, sino solamente por la ayuda del Señor en nuestra vida. Y finalmente, séptimo consejo, tome en serio sus anhelos y sueños. Escuche, por favor, qué es lo que quiere esta persona para poder ayudarle. Ahora, ¿cuál es otra manera de animar a otros según Romanos 12:15? Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Este versículo nos habla de una palabra muy importante,
la empatía. Y es algo que nos sirve para animar, tener empatía. Como hemos dicho, ponerse en el lugar de la persona, sentir lo que siente, sus alegrías, sus tristezas, compartir con ella su sentimiento. Y cuando hay que llorar, llorar. Y cuando hay que reír, reír. Recuerda que muchas veces nuestra presencia al lado de alguien es aún más importante que nuestras palabras. Además, la habilidad de compadecer a otros y regocijarnos con ellos les hace ver que alguien se preocupa por ellos. Pablo escribió sobre el arrebatamiento en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18 para que los creyentes pudieran alentarse los unos a los otros. Y si quieres aprender más acerca del arrebatamiento y otros eventos, pues revisa el Discipulado Nueva Vida en Cristo número 2, el paso 14 y el 15, donde hablamos sobre el futuro. Específicamente en el paso 14 hemos estudiado el arrebatamiento o el rapto. El link de esta lección estará en la descripción de este video. La Biblia es una herramienta poderosa para animar a otros. Es el poder de Dios y está en nuestras manos. Este poder puede transformar la vida de las personas, aún de aquellas que el mundo puede decir que ya no tiene remedio, pero Dios, a través de su palabra, puede transformar todas las vidas de las personas. Y si nosotros no escuchamos o estudiamos la Biblia, estamos limitando la posibilidad de recibir ánimo de parte de ella. Siempre debemos estudiar la palabra de Dios, porque en ella sentimos que el Espíritu Santo nos habla, que Dios mismo nos está hablando. Y te animo a que compartas algunos pasajes bíblicos que te han alentado últimamente. Por favor, déjalo en los comentarios de este video. ¿Qué palabras de ánimo encontramos en los siguientes pasajes? Vamos a leer 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En este versículo podemos encontrar, en primer lugar, que debemos dejar todas nuestras dificultades y aflicciones en las manos de Dios y confiar en Él y seguirle con libertad y gozo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Debemos llevar nuestras cargas para que sin cargas podamos alabarle. Y además, y aun cuando todo parezca perdido o que no hay salida, confiar en su perfecta voluntad. Esto podemos aprender de este versículo. También vamos a leer 1 de Juan 4:4 y aquí dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y este versículo precioso nos enseña que no debemos temer a Satanás, porque Cristo está en nosotros y en Él somos vencedores. Satanás no podrá hacernos nada porque estamos en Cristo y Él nos tiene protegidos. Y eso no significa que no pasemos momentos de dificultad. Estamos en este mundo. Recuerda también lo que el Señor nos dijo, que en el mundo hallaréis aflicción, porque estamos en un mundo caído, gobernado por Satanás. Pero llegará el día en el que este mundo será juzgado y nuestro Señor Jesucristo establecerá su reino perfecto. Y en ese tiempo entonces podremos disfrutar de todas las promesas de Dios que nos ha dejado a través de su palabra. Ahora, según Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, ¿hay alguien que entiende nuestros problemas? Mira lo que dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, es decir, mantengámonos firmes en Cristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
¿Hay alguien que entiende nuestros problemas según estos versículos? Sí, es el gran sumo sacerdote que es Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Y por qué Él entiende nuestros problemas y se compadece de nosotros? Porque Él también ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiere decir que a todas las tentaciones a las cuales tú te ves influenciado, nuestro Señor Jesucristo también las padeció, pero Él pudo salir victorioso sin pecado. Y esto a nosotros nos anima mucho, porque cuando vengan las tentaciones, nosotros también podemos salir sin pecado. Tenemos las herramientas para poder hacerlo. En este sentido, ¿qué debemos hacer según el versículo 16? Bueno, ya que Él nos entiende y se compadece de nosotros, dice que debemos acercarnos a Él con confianza al trono de su gracia. Qué precioso acercarnos con confianza, porque somos sus hijos y debemos acercarnos como un hijo se acerca a su padre. Aquí la palabra el trono de su gracia se refiere a la presencia de Dios. Y es que mediante la oración nosotros podemos acercarnos delante de nuestro Señor Jesucristo. Esto también nos enseña la importancia de orar. Por eso al final de cada lección tenemos 3 puntos muy importantes. Uno, memorizar un versículo bíblico. Otro, un plan de lectura. Y también oración. 3 herramientas que nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Ahora vamos a aprender cómo animarnos ante diferentes circunstancias. Comencemos con el primero. ¿Cómo debemos animarnos ante el miedo a la muerte? Te animo a que leas estos versículos y que pues ores al Señor para que te dé sabiduría y tú puedas hablarle con la palabra de Dios. Te animo nuevamente a que estudies estos pasajes. También puedes animarle ante el enojo, lee los pasajes, o ante la depresión. Y de esta forma vamos a encontrar en la palabra de Dios un manual de animarnos, un manual de consejería, un manual de vida, donde vamos a encontrar pasajes para animarnos no solamente ante el miedo a la muerte, al enojo o a la depresión, sino también ante el engaño, al desánimo, la impaciencia o la falta de autoestima, los celos, la soledad, en fin, muchos temas más. Si alguno de estos te ha parecido interesante, retrocede un poco, ponle pausa, tómale una captura de pantalla, anota los pasajes. También algunas Biblias al final tienen una pequeña sección donde hay versículos para animarnos o para interactuar en diferentes circunstancias. Por ejemplo, cómo actuar cuando hay un velorio o cuando alguien muere, diferentes situaciones. Te animo pues a que estudies la palabra de Dios, que es la única que puede animarnos. Ahora vamos a responder a las preguntas de conocimiento previo. ¿Nuestro tiempo con otros creyentes debe motivarnos a vivir mejor? Claro que sí. Por eso el Señor nos manda a través de su palabra que debemos congregarnos. Siempre, si tú no tienes una iglesia, pues busca una iglesia cristiana, una iglesia que predique la palabra de Dios de verdad. Y si tú estás en alguna iglesia, pues simplemente lee tu Biblia y allí te darás cuenta si es que te están enseñando la verdad o no. ¿Solo nuestros hechos, no nuestras palabras, pueden animar a otro? Claro que sí. Muchas veces basta con escuchar. No todos quieren un consejo, pero si vas a dar uno, que sea sustentado en la palabra de Dios y no en tu experiencia. ¿Pasar tiempo con alguien cuando está pasando por problemas es buena manera de animarle? Claro que sí. Eso es muy importante. Sigue los 7 consejos que hemos dado acerca de animarnos unos a otros. También te animo a que leas los 9 casos que aparecen en este video y también busca otros más. Tal vez en tu iglesia hay un curso de consejería. Te animo a que lo sigas. Finalmente, para crecer espiritualmente, y de esto hemos hablado en esta lección, te animo a que memorices Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11, y esta semana lee Génesis capítulos 1 al 7, un capítulo por día. Si puedes leer más, lee más.
La palabra de Dios es muy importante en nuestra vida. Y te animo a que ores al Señor para que te dé un corazón sensible y sabiduría para animar a otros. Gracias por escuchar esta lección. Que Dios te bendiga. No olvides suscribirte al canal y compartirlo con otras personas. Compártelo a todos tus contactos para que puedan escuchar la palabra de Dios. No olvides ver los videos de estas listas de reproducciones. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima lección. Hasta luego.